Hola a todos, el día de hoy desenterraremos el origen de los nombres que llevan algunas ciudades y regiones dignas de visitar. Viajaremos al pasado árabe de España y Portugal, al pasado de una tierra de piratas, plata e imperios, y veremos a los romanos de Alemania e Inglaterra. Descúbrelo. Hola a todos, soy Fermín Begueriz, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Compas Guiándote por la Historia. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura, que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Para todos aquellos que nos ven en YouTube, recuerden darnos like, suscribirse, darle a la campanita. Eso nos ayuda mucho y de esa manera ustedes no se perderán ningún nuevo episodio. Sin más preámbulo, Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Mucho gusto. Qué bueno que estás aquí. Guilén. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti también por compartir hoy pues aquí algunos artículos que tenemos, ¿no? Sobre nombres y raíces. Va, pues ¿quién empieza? Pues si me permiten empezar, les traigo uno interesante y poco conocido. A ver qué les parece. Digamos que, no sé, a mí me gusta pensar que muchas veces somos, ¿no?, la suma de quienes nos precedieron, ¿no? Y también somos el cómo decidimos encauzar el resultado de todo ello. Sí. Digamos que vamos a viajar al pasado de la contemporánea Granada, ¿no?, y la bien conservada arquitectura islámica que hoy podemos encontrar en el sur de España, en Alhambra, ¿no? Ya si algunos han conocido ese nombrado lugar, ¿no?, en el sur de España, pues podrán ver que evoca, ¿no?, un pasado árabe que hoy en día resulta casi, podríamos decir, ilusorio, ¿no?, en la península ibérica. Uh-huh. Ahora, sin embargo, el recuerdo podríamos decir, no sé, te emite un recuerdo de espejos de agua, geométricos, floridos jardines, todo esto enmarcado en una convivencia coránica, islámica, porque pues también ahí era la confesión del lugar, ¿no? Sí. Donde está, digamos, la escritura de tribus nómadas de la península arábiga reclamaba este espacio en España y en Portugal entre el arte y la religión, ¿no? Pero podríamos decir que eso no es más que un punto en la historia y en el pasado de la península ibérica que podríamos aglomerarlo en un solo nombre, Al-Ándalus. Ok. ¿No? Y que hoy mismo, pues también de ahí se deriva el nombre de Andalucía, ¿no? Entre los siglos XIX y XX, los arabistas, que es, digamos, los doctos en el estudio del mundo árabe, se enfocaron en el estudio de Al-Ándalus, de esta región del medievo en el sur de España, y que por mucho tiempo también llegó al norte, ahí a las faldas de los Pirineos, sí, ¿no? Ellos empezaron a teorizar sobre el origen de este enigmático nombre, encontrando sus raíces en un tiempo y en un espacio, vamos a decir, un tanto contradictorios, la verdad, porque vamos a irnos de la península ibérica al Báltico. Ok. Vamos a ir de España al Báltico, ¿no? Ahí en el Báltico, los vándalos, ¿no?, que eran una mezcla de tribus germanas, se enfrentaron a otras tribus, los godos, y se vieron obligados a desplazarse hacia el sur, ¿no?, y a asentarse a las riberas del Mar Negro. Uh-huh. Entonces, al otro lado completamente de estamos en Europa Oriental aquí ya. Uh-huh. Entonces, digamos, en tiempos del emperador estoico romano Marco Aurelio, se le denominó a estas tribus vándalos, uh-huh, ¿no? Este nombre comenzó a predominar, digamos, en la manera en que las legiones se referían a estas tribus ajenas y distintas a ellos, uh-huh, como vándalos. Y bajo este nombre reconocían a dos tribus enemigas de los romanos, los silingios y los asdingos. Uh-huh. Estas dos tribus formaban parte del nombre genérico vándalos, ¿no? Entonces, tras cuentas batallas, los silingios y los asdingos
lograron asentarse en Polonia y Rumania. Estamos al otro lado de Europa, recuerden. Pero ya como que se centraron un poquito más. Se centraron un poquito Se más. acercando. Exacto, en las planicies de Polonia. Sí. ¿No? Entonces, hasta que ambos, los cilingios y los asingos, aprovecharon el hundimiento del Imperio Romano para dirigirse a Europa Occidental. Ujú. ¿Sí? Entonces, presionados también, no solo aprovechando la caída del Imperio Romano, sino también se vieron presionados por las incursiones de Atila y los hunos, ¿no? Entonces, si los romanos creían que eran bárbaros, bueno, los hunos los triplicaban, ¿no? En violencia. Entonces, digamos que los vándalos incursionaron militarmente a Europa Occidental, y como resultado de ello, de sus invasiones a la Galia, actualmente Francia, los vándalos se pudieron asentar en Hispania en el 409 después de Cristo. Ok. Estamos aquí hablando del siglo V, ¿no? El principio del siglo Sí. V, y ahí se lograron asentar en Hispania. Y lo que hicieron, bueno, pues llegaron y saquearon, asolaron, ¿no? Lo que acostumbraban a hacer. Lo que haría cualquier Un vándalo que se respeta. Exacto. ¿No? Entonces, y también ahí surge de ese tipo de violencia, pues la palabra vándalo, ¿no? Sí, por de supuesto. hoy en día. Entonces, en su llegada a las ciudades de Cartago Nova, que en algún momento lo vimos contigo, Esteban, cuando hablamos de Aníbal, ¿no? Que llegaba, que esta Cartago Nova es este punto en Hispania, muy cerca de la Cartago de África, ¿no? Y también se lograron llegar a Sevilla, ¿no? A Hispalis, la actual Sevilla. Ujú. Y se asentaron también en el valle de Guadalquivir. Entonces los vándalos ya ahí se aventuraron aún más, no se quedaron ahí. Cruzaron el estrecho de Gibraltar para, con su rey, en este caso se llama Gensérico, crearon un reino en el norte de África que duraría 100 años. Ok. Sí. Wow. Imagínate el Báltico. Bueno, no fue la misma generación, obviamente, pero Claro. este pueblo se fue moviendo, Cruzó cruzó toda Europa y acabó en el norte de El norte de África. África. Pues sí, fueron los que quitaron al Imperio Romano también en el norte de África. Sí, San por supuesto. Agustín y demás, pues él murió a manos de los vándalos que llegaron Claro. a justo Hipona, que es el norte de África. Imagínate la vuelta que dieron para Llegar. estar saqueando. Y bueno, digamos que de esta remota, podríamos decir muy remota vinculación, los arabistas empezaron a teorizar, ¿no? Y surgieron dos teorías, pero que si bien son distintas en enfoque, ¿no? Derivan etimológicamente al Andalus de estas tribus, de vándalos, ¿no? Entonces, por un lado, una teoría, ¿no? Deriva el nombre desde la expresión bereber, de los, digamos, nómadas del norte de África, que iban en caravanas y se dedicaban mucho al comercio y demás, ¿no? Y ellos se referían a esta tierra como, lo que es la península ibérica, como Tamort Wándalos, tierra de vándalos. Vándalos. Ah, ok. ¿No? Y mientras que, digamos, en el latín se deriva, o sea, el nombre era conocido como Vandalus. Entonces hay dos teorías que pueden venir del bereber, Tamort Wándalos, o del latín Vandalus, que al final nos da como resultado Al-Ándalus. Wándalos, Vandalus, Al-Ándalus. Ok. Entonces, podemos ver cómo no, o sea, el origen de los nombres no es algo que se haga realmente, no siempre es local, ¿no? No siempre es que los nativos le dieron el nombre, sino que hubo una mezcolanza de sociedades, de culturas, de pueblos. Porque en ese tiempo estamos hablando de las grandes migraciones de los germanos en Europa, que desconfiguraron completamente las culturas y las civilizaciones de toda Europa, y al parecer hasta el norte de África. Parecer hasta África, exactamente, Wow. ¿no? Todo el Imperio Romano. Entonces, todo lo que fue. ¿no? Y, o sea, de aquí, no sé, podemos ver esta riqueza cultural que, o sea, un lugar no se hace rico culturalmente solo por existir él solo aislado. Sí, no es una isla. No es una isla, o sea, es un encuentro que se nutre. Incluso Inglaterra, que podría parecer una isla, tuvo intercambios culturales con Francia. Sí, y con varios lados. Ya creo que más adelante estaremos viendo uno, pero... Sí. Y todo lo que ellos influyeron también, al estar en otros lados. Pero, pues no sé, ¿qué les pareció este pasado un tanto... Yo no tenía ni idea que venía de los del vándalos. bereber, ¿Sí? o de que venía de los vándalos. O sea, sí pensé que obviamente era un nombre árabe, Sí. y que a lo mejor se refería a algo
de la región y que Ajá. les decían así porque algo así significaba Claro. en árabe, pero no que unos tipos que se habían originado en el Báltico estaban siendo los que ocasionaron que los bereberes, los nómadas del norte de África, llamaran a una región. Eso no Claro. tenían ni idea. No, y fíjate Ya. que, o sea, aquí no les mencioné, pero por ejemplo, Gibraltar, Ujú. ¿no? Ajá. Gibraltar también deriva del árabe, en árabe es Hib al-Tariq. Ajá. Al-Tariq, o sea, Gibraltar, Hib al-Tariq, Al-Tariq. ¿no? Es la roca de Tariq, que fue uno de los conquistadores, pues, digamos, bereberes, de las Ajá. descendencias bereberes que llegaron al sur de España, ¿no? Mira. Entonces, son nombres que usamos actualmente y que se Y que siguen los dices como si utilizando. nada. Sí, los dices como No sabes el pasado que llevan. precisamente. Creo que tú traes algo, pero no es en Europa. Nosotros pero- vamos a cruzar el Atlántico, Ok. literalmente como lo hicieron algunos exploradores europeos. Vamos a llegar a Luisiana, lo que ahorita es el sur de Estados Unidos. Luisiana recibió las primeras expediciones europeas en 1528. Ahí ya había asentamientos de nativos norteamericanos, pero eran más pequeños, no son estas tribus grandes tipo los Comanche, los Apache, los iroqueses, no, eran más chiquitos. Y la región era un poquito espantanosa, no tenía lo que estaban buscando. Entonces, los primeros exploradores eran Álvarez Núñez Cabeza de Vaca y Hernando de Soto. Ok. Ahí estuvieron y dijeron, ¿sabes qué? Aquí no hay lo que venimos buscando. Oro, plata y piedras preciosas. Entonces, ahí se ven, quédense con su pantano. Permiso. Y se fueron. ¿Qué fue lo que sucedió? A finales del siglo XVII, mucho tiempo después, llegaron expediciones francesas desde el Canadá occidental, que entonces era la Nueva Francia. Ujú. Se establecieron a orillas del Mississippi hasta su desembocadura en el Golfo de México. Es decir, desde Canadá hasta el Golfo de México por todo el Mississippi, que vean un mapa, es gigantesco. La cuenca del Mississippi es gigantesca. Y en 1682, René Robert Cavelier de La Salle nombró la región Luisiana. Ok. 1600. 1682, en nombre del rey francés Luis XIV. Ujú. Es tierra de Luis. Sí. Los franceses reclamaron toda la región a ambos lados del Mississippi, hasta Canadá. Y el propósito era detener la expansión del Imperio Español. ¿Por qué? Porque la Nueva España, acuérdense que llegaba a Texas hasta California y se extendía hacia el norte. Entonces tenían que frenarlos de alguna forma, entonces los franceses les pusieron ahí un alto. Ok. Y formaron Nueva Orleans, Ujú. que fue el centro civil y militar de la región. En la ¿Por qué? desembocadura del Porque Mississippi. Nueva Orleans está justo en la desembocadura del Mississippi y llega directo al Golfo de México. Entonces es un puerto que le da entrada a toda la región que ellos tenían. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Francia le cedió al Imperio Británico toda la región al este del Mississippi tras la victoria inglesa de la Guerra de los 7 Años. Ujú. Pierden la Guerra de los 7 Años, no les queda otra más que decir el este del Mississippi para Inglaterra. Sí. Que en ese entonces pues, ellos ya tenían las 13 colonias. Claro. Entonces les venía a todo dar. Fabuloso. Y el resto de la Luisiana, que era el lado oeste, se la pasaron a los españoles tras el Tratado de París en 1763. 2 millones de kilómetros cuadrados al oeste del Mississippi. Era todavía más grande que la cuenca del este. Era gigantesco el Imperio Español para ese entonces. Ujú. Porque tomen en cuenta que estaba desde Sudamérica Sí. hasta casi la frontera con Canadá. Sí, que hasta Sí. fueron 2 virreinatos diferentes. ¿no? Ajá, Me acuerdo que había, como- Eran era distintos toda la virreinatos, tierra sí. que quieras. Sí. Toda la tierra que quieras. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que para entonces ya había británicos en Canadá y los franceses que habían estado originalmente en Canadá se sienten amenazados y se van a la Luisiana española, donde son aceptados porque eran católicos, que en ese entonces era muy importante. Sí. Sí. Y bueno, estos franceses canadienses que llegaron a esta parte se les denomina hasta hoy en día a sus descendientes cajún, los cajunes. Ok. Pero igual a esta región de Luisiana española llegaron personas de las Islas Canarias y eso se les llama isleños hasta la fecha. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó? Francia dice, ¿sabes qué? Le voy a comprar
la Luisiana española a España en 1800. De ahí, Napoleón es donde llegó Napoleón fue el que se apropió, digamos, de esta parte, que dijo, ¿sabes qué? Dámela. Sí, la compró. Ok. Ajá. Y entonces, pues no, ¿ahora qué hago con esta región? Le tengo que sacar provecho. Y ahí es donde empezó la mayor población negra a llegar. ¿Por qué? Porque eran llevados como esclavos a los campos de algodón de toda la parte sur de Estados Unidos, que era todavía la gran región de Luisiana. Claro. Que marcó todo un sistema económico. Y que marcó todo un sistema económico que se seguiría así hasta la guerra civil de Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan de una pequeña isla ahí en el Caribe? Se llama Haití, que fue la primer independencia en el continente americano. Y fue la independencia que se independizaron de Francia. Entonces Napoleón dijo, ¿sabes qué? Haití es un problema. Ahorita no me puedo concentrar en América. Sí, estoy aquí en Europa. Estoy en Europa, estoy peleándome con el imperio austriaco, con los rusos. ¿Sabes qué? Me voy a concentrar en esto. Y desechó su deseo de tener un imperio americano. Entonces, ¿sabes qué? Hay un nuevo país por allá que se acaba de independizar, que se hace llamar Estados Unidos. No les interesa comprar a Luisiana y se las vende por $15 millones. Okay. Y desde entonces, Luisiana es parte de Estados Unidos. Pero les voy a contar una breve historia de cómo esto pudo haber cambiado por completo el destino de Norteamérica. Okay. Pero un pequeño detalle que hizo que la historia cambiara. Okay. Ustedes han escuchado en las películas de piratas, Pieces of Eight, que son estas monedas que en español llamaban Real de 8. Esta era la moneda que se usaba de forma más amplia hasta finales del siglo XVIII. Se usaba en Europa, en América, en Asia, prácticamente en todo el mundo. Era la primera divisa de uso mundial. Gente en China compraba con Real de 8. Gente en Flandes compraba con reales de 8. Claro. Gente en el virreinato de Perú compraba con reales de 8. O sea, era una moneda internacional. Sí, la divisa imperial del Imperio Español. De hecho, fue la primera moneda de curso legal en los Estados Unidos en 1857. Y el origen de muchas de las monedas actuales, incluyendo el dólar, el yuan y el peso. Okay. La corona española, ya vimos que no solamente dominaba gran parte de América Latina, sino también este territorio que eventualmente sería estadounidense. Pero Luisiana sufría un desequilibrio económico muy fuerte durante la década de 1770. ¿Por qué? Porque el papel moneda que estaban usando no estaba respaldado por oro o plata. Entonces era un despapalle. Inflación, lo que tú quieras. Sí, en ese caso... No. De hecho, algunos investigadores dicen, ¿sabes qué? En realidad era porque las 13 colonias que ya estaban empezando sus movimientos independentistas y ver que estaban tratando de desestabilizar la región, emitiendo papel moneda falsificado para entonces colapsar la economía de la región. Ataque económico. Ajá, exactamente. Entonces, en 1784, Carlos III, el rey de España en ese momento, decide reemplazar esa moneda devaluada de la Luisiana española por monedas de plata, piezas de 8, encomendándole la misión al capitán Gabriel de Campos y Pineda. Entonces, el 20 de octubre de 1784, el capitán zarpa en el bergantín El Cazador desde Luisiana hasta el puerto de Veracruz. Al llegar a este puerto novohispano, carga al cazador con 450,000 reales, es decir, 17,000 kilos de plata acuñada. Wow. Sí, se hicieron de las minas de plata de México. México, de Zacatecas, incluso de todas las platas que tenían en América Latina que se acuñaron y se mandaron a través del puerto de Veracruz a Luisiana. Luisiana, claro. Entonces, imagínense la cantidad de plata. Entonces, el 11 de enero de 1784, el cazador zarpa hacia Nueva Orleans. Sin embargo, nunca llegó. El Imperio Español trató de localizar el barco, porque no es como que se les perdió ahí cualquier cosa. Claro. Pero no encontraron ningún rastro de él. Tuvieron que catalogarlo oficialmente como desaparecido en la mar.
millones de... Toda la plata. Sí. Toda la plata del mundo. Lo que se supone, y varios investigadores dicen, es que probablemente filibusteros ingleses, que los filibusteros son corsarios, bueno, piratas que tienen permiso de la realeza, es un corsario. Pero si son piratas que están cerca de las costas, se llaman filibusteros. Okay. Los filibusteros ingleses habían estado acechando al bergantín en el Golfo de México, esperando obviamente robar el preciado tesoro. Claro. Pero la tripulación del cazador, al verse atacada, lucha con todo honor en nombre del rey del imperio español. Sí. Y hasta que quedan brutalmente dañados por los cañones del enemigo. Y entonces el capitán Gabriel de Campos ordena luchar hasta que el último metálico quede sepultado por las aguas del embravecido mar en batalla. O sea, lanzar un pedazo de carne en mar de pirañas. Sí, puedes echarlo ahí y van a salir todo el mundo a quererse robar eso. Claro. Pero pues el capitán dice, aquí nos morimos todos antes de que un inglés se lleve moneda española. Sí. Muy bien. Entonces, los corsarios ingleses no pueden llevarse ninguna de estas monedas que el mar cubre por completo. Con todas las almas españolas que las protegieron. Más de 300 años después, en el 1993, un barco de arrastre llamado Mistake, curioso el nombre, sí, capitaneado por Jerry Murphy, estaba pescando en el Golfo de México a unos 80 kilómetros de Nueva Orleans. Y cuando leva la red y la sueltan en la cubierta, toda la tripulación no puede creer lo que está viendo. No hay pescado. No hay pescado. ¿Qué es todo este metal? Lo que habían encontrado en cientos de monedas que llevaban de un lado la marca de la corona española junto con la fecha 1783. El fondo fangoso del Golfo de México las había conservado prácticamente intactas. Muchas de ellas. Sí. Y de un lado tienen el perfil de Carlos III y del otro el escudo imperial. Imagínense el 3 siglos ahí abajo del agua. Y por error, el Mistake la saca. Sí, que es lo que dicen, o sea, muchos arqueólogos dicen que, o sea, el lodo y esas aguas fangosas permiten conservar muy bien. Conservan esas cosas. Entonces, si hubiera llegado el cazador a Nueva Orleans, las cosas serían muy distintas, porque la corona española habría podido conservar el control de toda esa región. Y habría jugado un papel crucial en el control de la Nueva España durante la independencia de México. Claro. Y igual, quién sabe qué habría sucedido cuando México se extendía hasta el norte de California. ¿Qué habría sucedido ahí? Quién sabe. Pero de que hubiera sido distinto, hubiera sido distinto. Incluso la historia, como la conocemos de Estados Unidos, habría cambiado radicalmente. Sí, ¿no? El país a lo mejor sería más pequeño. Pero por unos piratas, probablemente. Sí. Y digamos, la finalidad era que con esta plata se restableciera la economía. Ajá, ya no necesitas respaldar el papel moneda en plata porque tu moneda es de plata. Claro. Entonces vale lo que pesa. Por supuesto. Ya está. Y entonces no hay forma de que eso se estabilice. Claro. Pero entonces hubiera cambiado todo. No se le hubiera vendido a Napoleón no lo hubiera vendido a Estados Unidos. Sí, que todavía eran estas economías mercantilistas, ¿no? Ajá. Todo hubiera cambiado radicalmente. Wow. Y eso es algo que es increíble. Sobre todo Luisiana, que es una región espectacular. Y de hecho todavía hay platillos. Creo que en Nueva Orleans hay un platillo que se llama cajún, ¿no? Pues creo que es más bien como un tipo de cocina cajún. Ajá, y es justo por eso. Y de hecho la región, por tanto cambio que hubo, recibió, igual que Al-Ándalus, mucha influencia de muchos pueblos. Llegaron haitianos que estaban huyendo y llegaron a establecerse en Nueva Orleans. Claro. Por eso por el vudú haitiano existe el vudú de Nueva Orleans. El jazz es la mezcla de diferentes géneros musicales que vienen de los esclavos africanos. Es una mezcolanza de todo. Y que además tenía el río Mississippi, pues era la vía principal de movilidad. Era la forma de llevar algo desde el Golfo de México hasta la frontera de Canadá, por el río. Claro. Ya tenías tu canal, o sea, no tenías que... Exactamente. Por eso era una región muy peleada. No, pues muy bien. Oye, y Esteban, ¿tú qué traes de alguna raíz, algo de algún lugar específico? Pues yo les traigo sobre algunos lugares del Imperio Romano. Ok. Como ya en otro momento hablábamos de los romanos, que les gusta trascender, darle nombre a las cosas, crecer, todas estas cosas que les gustaban a los latinos.
lo hicieron con el lenguaje y le ponían nombre a las ciudades, ¿no? Llegaban a algún lugar y le ponían nombres. Muchas veces eran nombres de los emperadores, ¿no? Por eso los griegos hacían lo mismo. Hay Alejandrías por todos lados, Sí. porque Alejandro Magno le Estuve en todos lados. Le pareció muy imprudente ponerle su nombre a todas las ciudades que quiso. A todo lugar a donde llegó, así es. Los romanos hacían algo parecido. Llegaban a algún lugar y decían, se llama así, ¿no? Y hoy voy a hablar de dos ciudades. Una es Treverum y otra Evocarum. Evocaron, ok. Son los nombres en latín. En latín, claro, sí. Los nombres actuales serán, uno es Treveris, una ciudad en Alemania donde nació Karl Marx, por ejemplo, para que lo busquen. Ya lo ubicamos. Para que sepan perfectamente. Sí, no es así como un lugar perdido. Han nacido personalidades importantes ahí. Sí. Y la otra es York, de donde York viene en después Inglaterra. Nueva York. Y de donde viene el nombre de Nueva York, claro. Entonces esa es más conocida, más que Treveris. Pues bueno, Treverum viene de latín, es latín y significa literalmente lugar de los treveros. Como los romanos no se quebraron la cabeza. No eran tan originales. No mucho. Llegaron, había unos bárbaros ahí que se llamaban, les decían treveros. Entonces, bueno, ¿dónde vienen? Pues en el lugar de los treveros. No sé cómo, claro. No nos compliquemos, ¿no? Estos treveros, bueno, tuvieron una relación complicada con el Imperio Romano, porque aunque a veces los atacaban, de hecho, atacaron a Julio César cuando trató de atacar la guerra de las Galias. Sí. Los treveros dijeron, bueno, están atacando a los galos, vamos nosotros a atacarlos a ellos. Y se les echaron, ¿no? Sacando provecho. Sacando provecho. Así clásica jugada bárbara. Chicos, vándalos. Ajá. Chicos listos. Sí. Pero también en algún otro momento le prestaron la caballería, que eran famosos por su caballería. Quizá no eran tan buenos como los mongoles, pero igual eran muy buenos. Y le prestaron la caballería del Imperio Romano para atacar a los galos también, por ejemplo. Ok, o sea, como doble jugada, sí, ¿no? Tenían una relación así como... Fue en momentos diferentes, pero así como... A veces le pegan al Imperio Romano y a veces... Claro. Y a veces le ayudan, ¿no? Pues es que siempre buscaban su beneficio, ¿no? Lo que les convenía en ese momento. Sí. Así es. Pero al final, bueno, los romanos pasaron por encima de los treveros como casi de cualquier otra cosa. Y entonces la ciudad se llamó Augusto, porque el emperador, Augusta Trevarum, ¿no? Sí. Augusto por el emperador del momento, que le pasó encima, y Trevarum porque era el lugar de los treveros antiguamente. Se quedó con esa raíz, ¿no? Calígula nació ahí, le dio más importancia a la ciudad, se siguió llamando lugar de los treveros. Pero después, como muchas otras partes del Imperio Romano, perdió cayó por los bárbaros, llegaron inmigrantes, llegaron los cristianos, y en esa zona llegaron los germanos, ¿no? Llegaron los germanos, y no se perdió mucho la influencia latina por los cristianos que ya había ahí. Claro. Y porque el latín seguía utilizándose. Siendo la lengua franca. Así es, entonces solo se tradujo el nombre, por así decirlo, se pasó a la lengua germana, que se llamó Tier. Tier, que es como los germanos llamaban a los treveros. Entonces sigue con esa misma raíz de lugar de treveros. Y en español... Latín, luego germanos. Y en español se llamó Treveris, que es igual, mantiene el trever. Claro. Ajá, es castellanizar el nombre. Ajá, y mantiene como concepto de que aquí había algo llamado treveros. Ajá. Ya no hay, ¿no? Sí. Igual se adaptó a distintos idiomas, al inglés, al francés, pero todos conservan tier del inicio que hace referencia a los treveros. Entonces es un nombre que igual, aunque lo tenemos actualmente y muchas veces no sabemos a qué viene, pero viene de los treveros, ¿no? Digamos que era una forma muy fácil de decir, mira, no sé cómo nombrar esto, pero sé que este pueblo vive aquí, ha vivido aquí durante años. Lo voy a llamar así. Como el pueblo. En lugar de... El lugar, sí. Y el otro nombre que les quería contar es el de Nueva York, porque es algo parecido. Más que... se le llama en latín Evocarum. Es un nombre algo curioso.
Pero que viene la ciudad, cuando llegaron los romanos a la isla, había un pueblo que llamaban los nativos Eboracum, y que significa lugar de los árboles de tejo. Ok. Lo que hicieron los romanos cuando pasaron por ahí. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Cómo se llama este lugar? Bueno, le vamos a latinizar. Es como, ya tiene nombre, ¿para qué le quitó, no? Y le llamaron Evocarum, queriendo conservar también la etimología, ¿no? Va a seguir siendo el lugar de los árboles de tejo. Para ubicación, bueno, es un lugar que tiene muchos árboles de tejo. No hay pierde. Así como mentalmente nos ubicamos, ¿no? Como, ¿dónde vives? En el lugar donde hay árboles de tejo. Ah, ya sé. Sí. No le voy a poner nombres como Augusto. No. ¿Hay cuántos? Ajá. Sí. Entonces aquí ya, para rápida ubicación, el lugar de los árboles de tejo. Pero bueno, ahora se preguntarán de Bocarum, ¿cómo llegamos a York? Exacto. Porque no se parecen mucho. Que tiene la misma etimología, así como ¿de dónde, no? Este nombre sufrió un poco más de conflictos porque no solo fue ocupado por los romanos esa tierra, sino que además pasó entre ingleses y franceses. Todos se pelearon por la pequeña isla, ¿no? Sí. No sé por qué, pero... O sea, había todo un mar, había todo... Un continente. Todo un continente. ¿Para qué la isla donde solo llueve? Sí, ¿para qué? Hay piedras, llueve y ya, ¿no? Es como... Pero la gente cree que es importante. Había otro continente del otro lado del mar. No lo sabía. Tontos. Pero bueno. Aquí es ¿cómo se dice? Un camino un poco más complicado, ¿no? Ajá. Porque estaba esta ciudad de Evocarum, y se llamó así hasta el siglo VII, que los ingleses empezaron a desarrollar su lengua, a ocupar el lugar, y entonces quisieron llamarle de la misma manera, pero en el inglés antiguo, ¿no? Es como, ya no me parece bien el latín. ¿Por qué? Porque podían, ¿no? Y entonces le llamaron, esto es más complicado, Euphorbic. ¿Cómo empezamos? Evocarum. Okay. Y pasó a Euphorbic. De donde la raíz Euf, que además eso le genera un dolor de cabeza a los estudiosos, porque Euf significa tanto árbol de tejo. Entonces, Euphorbic es el lugar del árbol de tejo, y entonces supones que tomó la etimología latina, todo igual. Pero también significa jabalí. Ok. Y entonces es el problema, porque aquí le llamaron así y querían decir que era el lugar del árbol de tejo, como lo hicieron los romanos, como lo hicieron la tribu anterior, o porque querías decir que aquí había muchos jabalíes. O las dos cosas. Es lo que no se sabe por qué fue. El chiste es que había una ambigüedad que bien podría haber sido de ambas. Cualquiera de las dos opciones. Sí. Así es. Pero así se llamó por los ingleses, ¿no? Y siglos después, años después, llegaron los daneses también a ocupar esa tierra porque se les apareció pertinente, ¿no? Y entonces, cuando llegaron, los ingleses le llamaban Euphorbic, y pues bueno, los ingleses dijeron, va a ser... Los daneses. ¿no? Los daneses va a ser Jorvik, porque es la traducción al danés de Euphorbic. Al danés, entonces ahí se quedó Jorvik. Ya pasamos así de 3 lenguas. Sí, ya vamos 4, porque es la de los de ahí, la de los nativos, los latinos, los ingleses, daneses. Los daneses, ¿ok? Y entonces, bueno, Jorvik. Y no basta con eso, porque después llegó Guillermo I de Inglaterra, que era Guillermo II de Normandía, era francés. Sí. Llegó y le quitó a los daneses ese lugar. Y entonces quiso hacer lo mismo con el francés. Entonces de Jorvik. Todos metían mano en ese sí, con se va a quedar cualquier cosa que no se parece nada. Nada, sí, ¿no? Porque de Jorvik, él nombró entonces la ciudad Ervik. Y bueno. Ajá. No me hubiera imaginado que perdía esa parte. Sí. Aquí pasó algo curioso, porque aunque el francés quiso poner su nombre, la verdad nadie le hizo caso. Entonces todos le siguieron llamando Jorvik. Okay. Ahí nos quedamos con el inglés. El francés solo quiso poner nombres, quiso complicar las cosas, y la gente no le hizo caso. Pues no hablaban francés en Inglaterra. Yo sí, como permiso, ¿no? Lo que sí pasó fue la evolución del mismo inglés, porque Euphorbic era el inglés antiguo, se mezcló con el danés, pero después
el inglés, bueno, ahorita sabemos el inglés es de las lenguas más sencillas, más simples de todo, no tiene conjugaciones, no tiene nada, no tiene ningún tipo de declinaciones. El inglés se fue haciendo simplificando, muy simple, se fue simplificando mucho y hasta llegar al inglés actual. No, es que y si partes desde el antiguo el antiguo no le vas a entender. Nada. El inglés antiguo no tiene nada que ver con el actual, porque sí tiene conjugaciones, tiene declinaciones, tiene muchos cambios morfológicos en las palabras que el inglés actual no tiene. O sea, el verbo no lo tienes que conjugar, es el mismo en primera persona, segunda persona, en pasado, pues lo que quieras, ¿no? Sí. Y bueno, justo esos cambios que le pasó al inglés afectaron también al nombre de esta bella ciudad, porque de Jorvik pasó a ser en su momento en el inglés medio, en el siglo XIV, pasó a ser Jervik, ya con Y, ¿no? Ya parecido, porque antes era con J. Entonces ya pasó Y, con parecido al actual. Después pasó a ser Yorke. Pero igual de inglés a inglés. Inglés solo es la evolución dentro del inglés. Después pasó a ser Yarke, Yarke, para terminar hasta el siglo XVII en el York, que es el inglés cuando ya se estaba formando. Cuando se establece ya como un inglés más estándar. Ajá, y ya es York. Pues lleva poquito. El nombre York lleva poquito. Lleva bien poquito. Sí, o sea, desde el siglo XVII. 4 siglos. 4 siglos, sí. Nada. Sí, o sea, es reciente y a partir de ahí ya se llamó York. Que después le dio ciudad a Nueva York, bueno, cuando llegaron los ingleses como... Sí, que lo nombraron. Ya acabo de nombrar una ciudad, York, vamos... No me voy a romper la cabeza otra vez, vamos a ponerle Nueva York. Sí, pues así, ¿no? Y pues bueno, ya la ciudad de Nueva York tiene personalidades más conocidas, Nueva York, son ciudades más Entonces, a ver, vamos comunes. a hacer un recuento. Entonces, el York pasó, bueno, fue la lengua nativa. La nativa. Luego fue los latinos. El latín. Después, el inglés antiguo. El más antiguo de todos. El más antiguo. Después, el danés. El danés. Y de ahí el francés inglés, pasó ahí como de un momentito. Como que no entra bien, pero trató. Sí, como quiso entrar a la discusión, pero no le hicieron caso. Permiso. Y después el inglés medio. Ajá. Y el inglés actual. Y el inglés actual hasta el siglo XVII. Hasta el siglo XVII. Y ya se estableció en las ciudades como ya. Y ahí quedó. Pero lo interesante es si York, ¿cómo se llama? Euphorbik, sí mantiene la raíz de lugar de árbol de trejo. La palabra York, aunque no tiene nada que ver, su raíz tendría que ser eso. Tendría que ser lugar de árbol de trejo, que viene desde Eboracum y evocarum en latín. Ajá. Wow. Aunque parece que no tienen nada, absolutamente nada que ver. Pero fíjate cómo, por ejemplo, en el de los alemanes, o sea, Treveris, ¿no? Treveris sí siguió esa lógica romana como de este es el pueblo asentado, le pongo este nombre. Pasó muy parecido con la segunda teoría de Al-Ándalus, ¿no? Que es decir, Vandalus, tierra de vándalos, sí. ¿no? Entonces sí fue como, digamos que también fue una manera pragmática del Estado de ir nombrando y generando una cartografía imperial. Que responde a dos cosas. Por ejemplo, los Treveros era un pueblo así pequeño, entonces puedes decir lugar de los Treveros y señalar así como aquí estos 4 árboles, ¿no? Sí. Pero quizá de donde era York, el actual York, pues el pueblo no solo era esa pequeña ciudad, sino era algo más grande. Entonces, y se va expandiendo. Así como tienes los galos, pues bueno, era... Claro. Y entonces, bueno, esta es una pequeña ciudad que se llama Árbol del Tejo, que pertenece a toda esta... No sé, a todo este pueblo, a toda esta sociedad, que ya son romanos, ¿no? Yo creo que ahí nos podemos me surge que la pregunta, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo reconocemos quiénes han estado, o sea, quiénes han sumado al lugar del que somos hoy, quiénes han sumado a la sociedad de la que hoy pertenecemos, ¿no? Pues es que yo creo que sí reconocemos a los grandotes, ¿no? A Napoleón, Julio César, sí, pero hay unas personas que sí, ¿no? de forma chiquita fueron haciendo y cambiando la geografía, la forma en la que se llaman los lugares, y que a esas personas a lo mejor ya ni las pelamos, o que no sabemos quiénes son. Pero por eso sí es importante conocer el nombre de por lo menos de dónde eres o de la región en la que te mueves.
Claro. Porque eso de alguna forma te recuerda, a lo mejor no específicamente una persona, pero sí las raíces de cierta cultura del lugar. Así. O la mezcla de culturas. Sí, por ejemplo, en México, ¿no? Bueno, me hace pensar. En la Ciudad de México hay muchísimos nombres náhuatl de lugares, ¿no? Xochimilco, Mixcoac, ¿no? Tepeyac, todo. Vete a la península de Yucatán. Pues tienes nombres Chichén Itzá, ¿no? Quetzal, ¿no? Nombres de maya. Van siendo nombres mayas, ¿no? Y son esencias que perduran y se quedan, ¿no? Sí, se van quedando. Creo que a uno lo enriquece, ¿no? O sea, el conocer por lo menos el pasado del lugar donde vives, también te da a ti cierta identidad, ¿no? Al final, por ejemplo, los criollos, ¿no? Aquí en México, en el tiempo de la Nueva España, pues ellos se consideraban como la suma de lo mejor de dos mundos, ¿no? Así es. O sea, ellos decían, yo, tengo un pasado peninsular ibérico, ¿no? Y además tengo una herencia de una tierra que no tienen en Europa, ¿no? De toda esta tierra que es como... En ese momento sí era así como la tierra de las oportunidades. Por supuesto. Pues, si querías, te ibas hacia algún lado y conquistabas ese lado. Claro. O sea, y se generó un arte diferente. Por ejemplo, el arte plumario, que es en esencia mesoamericano, se migró a las expresiones novohispanas de los primeros años de la colonia, ¿no? A expresar, digamos, ahora sí, un arte sacro, ¿sí? Con una digamos, técnica pues, milenaria, ¿no? Mesoamericana. Creo que eso, ese tipo de esencias o que forman parte de tu entorno derivan están ocultas en nombres, en técnicas que se fueron... En cosas que comes, sí. Las cosas con las que tienes contacto diariamente tienen una historia. Sí. Nada más se trata de que le rasques tantito. A lo mejor hay cosas que su historia es muy chiquita, pero hay cosas que son enormes. Claro. O sea, imagínate a alguien que nace en Luisiana, toda la herencia que tiene, si es descendiente cajún, de todo esto que les acabo de platicar. Tienes el jazz, por ejemplo, ¿no? Que salió de los primeros cantos. Sí, que era de los esclavos africanos que llegaron al sur de Estados Unidos, que empezaron con un blues, ¿no? a cantar spirituals, que se le llaman en Estados Unidos. Los spirituals era un canto que les recordaba, que tenía como una cadencia con la que les ayudaba a trabajar y que también, como ya estaban evangelizados por el cristianismo, tenía un mensaje de salvación. Entonces les daba esperanza de que si su trabajo era muy pesado en la vida terrenal, serían recompensados en la vida futura, ¿no? Entonces, eso les ayudaba a trabajar. Sí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Eso se va migrando a algo de lamento. Y se utilizaron estilos musicales provenientes de África para eso. De ahí surge el blues. Sí. Y del blues, agárrate porque sale prácticamente toda la música que escuchamos hoy en día. Sí, claro. El rock, digamos el pop, el reggaetón, todo se puede trazar al blues. Al blues. Bueno, que fue, bueno. Que fue... Y que sigue siendo, ¿no? Todavía el blues es un... El blues en sí, y el blues con sus derivantes. El blues de Chicago, que es más eléctrico, que no es lo mismo que el blues del Delta. Claro. Que es como más oxidadón. Wow. No, padrísimo pues, eso. No, pues creo que, nos queda, ¿no? Como tarea. Que cuando vayas por la calle, si ves algún nombre de alguna... O veas un mapa, ¿no? Reconocer primero... Sobre todo todas las personas que nos escuchan, porque todos los que nos escuchan tienen de algún lado la lengua, el español. Claro. Ya sea que vivan en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, o en otra parte del mundo, y que tienen una herencia hispana. Sí. Todos nosotros, todos nuestros lugares de donde venimos, tienen una etimología, un topónimo que es interesante. Nada más por ser de ahí. Claro. Y de ahí empiezas y te puedes seguir y seguir y seguir. Sí, por lo menos nos vincula el lenguaje, ¿no? Ajá. Importante. Bueno, pues muchas gracias, Esteban. Gracias por compartirnos aquí el nombre de York, ¿no? Gracias a ti. Y Ellen, gracias también por compartirnos de Luisiana. Y los invitamos a ustedes. Muchas gracias también por escucharnos. Sigan leyendo. Los invitamos a seguir leyendo cada martes y jueves un minuto de historia con compas guiándote por la historia. Escúchenos en nuestro podcast los lunes.
Y pues aquí nos seguiremos viendo. WhatsApp. El WhatsApp también, casi se me olvida. Sí. Noticia, pues, o sea, bueno, ya no es noticia, pero ya, ya es algo que se ha hecho pues, frecuentemente, se ha ido incorporando más gente. La verdad, les agradecemos mucho a todos los que se han incorporado a los mensajes de WhatsApp. Con tan solo saludarnos a nuestro número de WhatsApp. Y guardar el contacto. Con eso ya cada viernes les llega un mensajito con pues, el contenido de esa semana, los artículos y el podcast. Los invitamos a seguirnos y muchas gracias. Aquí estamos. Bye. Hasta luego. Cuídense.